Caso Alvarado Espinosa entre México. Es el tema que mi compañera Silvia Valderas y su servidora Tania Velázquez les hablaremos. Que por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga un caso sobre desaparición forzada en México, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que comenzó el presidente Felipe Calderón en 2006. La familia recorrió un largo y arduo camino hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial de la Organización de Estados Americanos encargado de los casos en que se acusa a los estados de violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los hechos ocurrieron en el marco de la denominada Guerra contra el Narcotráfico, declarada el 10 de diciembre del 2006 por el entonces presidente de México, Felipe Calderón. Estrategia que privilegiaba la participación de las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública y que a continuación partió y dio un largo crecimiento, más bien estuvo formado ese plan hasta la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Concretamente en el estado de Chihuahua se incrementó el operativo conjunto Chihuahua en marzo del 2008 y consigo la llegada de más de 2.000 integrantes del ejército mexicano, quienes estuvieron a cargo de la seguridad pública, así como elementos de la Policía Federal. Como consecuencia del operativo, la violencia no disminuyó, más incrementó, ya que había más casos de homicidios dolosos y incrementaron más las violencias y las violaciones en los derechos humanos. En Benito Juárez, del municipio de Buenaventura, alrededor de las 8:30 del 29 de diciembre del 2009, Paola Alvarado Espinosa y José Ángel Alvarado Herrera eran primos hermanos, se encontraban alrededor de una camioneta afuera de la casa de su suegra de José Ángel, cuando un grupo de entre 8 y 10 militares aproximadamente estaban armados con un grueso calibre. Descendieron de dos vehículos no oficiales, los subieron a la fuerza a los vehículos con rumbo desconocido. Posteriormente, Rocío Irene Alvarado Reyes se encontraba en casa de su madre en el mismo ejido. Ella y su madre, sus hermanos de 11 y 14 años y su bebé de 2 años se encontraban dormidos cuando, minutos después de la detención de Paola y José Ángel, un grupo de militares llegaron en convoy, interrumpiendo con la fuerza en ese domicilio, causando destrozos y dirigiéndose a Rocío Irene, sobrina de Paola y de José Ángel. Sin señalar el motivo a su madre y a sus hermanos menores, prosiguieron a realizar la detención y la subieron a una camioneta que coincidía con las características del evento en el que fueron detenidos Paola y José Ángel. Posteriormente, el 26 de junio del 2011, se presenta la petición en la Corte con la finalidad de examinar las violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Interamericana, en contexto en la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de las personas, así como de la Convención de Belendon. Para el 5 de agosto del 2013, la Corte notificó a las personas el informe de admisibilidad a los 8 años de presentar la petición inicial y tras un proceso contencioso en el que las partes tuvieron ambas oportunidades de presentar argumentos y pruebas, la Corte emitió su información de fondo. En abril del 2014, el 9 de noviembre del 2006, la Corte remitió el caso de Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado y José Ángel Alvarado y otros sobre México. La decisión de la Corte obedeció a que el Estado mexicano no cumplió con las recomendaciones establecidas en el informe del fondo, particularmente con el deber de investigar con la debida diligencia, respeto de la búsqueda de las víctimas desaparecidas, como del esclarecimiento y la individualización y sentencia de los responsables. Adicionalmente, relacionado con la violencia a los derechos humanos de familiares derivadas de amenazas y hostigamiento en su contra, y el desplazamiento forzado de algunas y algunos de ellos,
En su informe de fondo, la Corte recomienda al Estado mexicano investigar el paradero de las víctimas, investigar la desaparición y identificar a los responsables, desaparar las violaciones, incluyendo un acto de reconocimiento de responsabilidad, sancionar a quienes obstaculicen la investigación y adopten medidas de no repetición, entre las cuales se encuentran medidas administrativas y legislativas para responder a la problemática de la desaparición forzada en México y especialmente en Chihuahua. Y bueno, Carlos Rodríguez rindió un peritaje sobre el contexto de la delincuencia organizada en el estado de Chihuahua. En la época de los hechos del presente caso, asimismo desarrolla un análisis respecto de las acciones que dichos grupos han desarrollado para afectar a la población en general y evadirse de la acción de la justicia, haciendo en especial énfasis en la utilización por parte de aquellos de uniforme apógrafos de la Corporación de Seguridad. Finalmente, el perito de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Federico Guzmán, declaró sobre los límites y salvaguardias que imponen las obligaciones internacionales de los estados en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, incluida la relación con el narcotráfico, los riesgos e implicaciones de la asignación de fuentes de órganos públicos a la institución militar y su regulación comparada en la región tanto al momento de los hechos y en la actualidad, el contexto de la desaparición forzada en México vigente al momento en el que tuvieron inicio de ejecución los hechos y que persiste en la actualidad y la respuesta negativa del Estado mexicano y finalmente, solo los factores que conducen a la impunidad de este tipo de actos, tanto en los hechos como en las investigaciones seguidas en el caso concreto. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos era una oportunidad propicia, no solo para brindar una reparación integral a las familias, sino para que el Estado mexicano adoptara medidas estructurales relacionadas con la militarización de la seguridad, la creación de un registro único de personas desaparecidas, la capacitación de fuerzas de seguridad y el compromiso expreso de que esos hechos no se repitieran a partir de un acto de reconocimiento de responsabilidad. En vista de estas violaciones, la Corte ordenó que, como medidas de reparación integral, inter alia que se investigue el paradero de las víctimas, así como los hechos, que también se brinden medidas de rehabilitación para los familiares, se publique la sentencia, se realiza un acto público de reconocimiento de responsabilidad, se reparen los daños del proyecto de vida, se adopten medidas para la creación de un registro de desaparecidos, se brinden capacitaciones sobre las salvaguardias en materia de seguridad ciudadana y que también se brinde protección a los familiares y garantías de retorno. En este apartado de sentencia daré como un pequeño resumen de lo que notificó la Corte. Entonces, se encontró que el Estado mexicano obviamente se encontró responsable por la desaparición forzada de Nixa, José Ángel y Rocío Alvarado, las cuales se produjeron en el contexto de implementación del operativo conjunto Chihuahua y la lucha contra el crimen organizado en México, con la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. La Corte también encontró al Estado responsable por la falta de debida diligencia y plazo razonable en las investigaciones de los hechos. Asimismo, el Estado violó su deber de garantía respecto a los familiares que se vieron obligados a desplazarse, que también sufrieron amenazas y hostigamiento. En resumen oficial de la sentencia fue que obviamente que culparon al Estado y que también tomó en cuenta el reconocimiento parcial de la responsabilidad afectuando por el Estado en cuanto a hechos y derechos, principalmente en relación con la remisión del caso por un periodo de tiempo a la justicia militar. La falta de legislación en materia de desaparición forzada y la inefectividad del recurso de amparo al momento de los hechos. Sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, la Corte interpretó las obligaciones establecidas en los artículos
1 y 2 de la Convención, así como el artículo 32 de la Convención respecto al deber de los Estados de garantizar la seguridad y mantener al orden público y la seguridad de todos, reconociendo la grave amenaza para la comunidad que conllevan el crimen organizado. La Corte reconoció que para enfrentar dicha problemática es preciso que los Estados actúen en el momento dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos. En ese sentido, la Corte reafirmó que como regla general, el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. Como conclusión, nosotras tenemos que este caso, como otros, demuestran los diferentes impactos que tiene la desaparición de personas en niños, niñas y personas adultas, las consecuencias económicas, sociales y familiares multidimensionales que conlleva una desaparición. Para las y los familiares de este caso, esta sentencia será un reconocimiento a su lucha y a la de más de 35,000 familias que exigen medidas adecuadas y proporcionales a la problemática de la desaparición en México. Además, va a dignificar y reconocer que las familias no estaban equivocadas y fue el ejército quien desapareció a sus familiares. Esta será la primera sentencia que aborde las consecuencias negativas de la militarización como estrategia para la lucha contra la delincuencia organizada, abordando la problemática del desplazamiento forzado en México, que se expande cada vez más en el país sin políticas adecuadas, de todos los obstáculos y riesgos que tienen que pasar las familias para encontrar a sus seres queridos y obtener así justicia en el caso. Finalmente, esta sentencia puede proporcionarse sobre la importancia de implementar adecuadamente la ley de desaparición forzada y sobre todo las violaciones de derechos humanos generados a partir de la Ley de Seguridad Interior.